Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a la charla informativa del programa de especialización en Derecho de la Construcción. Antes de dar inicio, les daremos unas breves recomendaciones para que la charla pueda ser fluida y no se generen interconexiones. Para ello, por favor se les solicita no compartir sus pantallas y mantener apagado el audio y el video. En caso que tengan alguna pregunta, les comentamos que tendremos una ronda de preguntas al final del evento, por lo que los invitamos a irnos dejando sus dudas a través del chat. Asimismo, les haremos llegar una encuesta a través del chat para que la puedan completar, por favor. Muchas gracias. Ahora, para dar inicio nos acompaña Sharon Tello, coordinadora académica de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Adelante, Sharon, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Procederé a compartir mi pantalla. Entonces, por favor, me ayudan a confirmar si efectivamente se ve la misma. A ver. ¿Me ayudan con la confirmación, por favor? ¿Se está compartiendo la pantalla? Sí, se puede ver. Ok, muchas gracias. Mi nombre es Sharon Tello, soy coordinadora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico y voy a coordinar, valga la redundancia, de inicio a fin, el programa de especialización en Derecho de la Construcción, al cual están cordialmente invitados a matricularse. Brevemente, antes de iniciar la charla con el doctor Alex Campos, les voy a dar información importante del programa a considerar, ¿sí? Los beneficios del programa actual son los siguientes: desarrollo de habilidades de negociación, plana docente de primer nivel, adquirir una visión global e interactuar en un entorno selecto de networking, ¿sí? Rápidamente pasamos a nuestro otro fuerte, que es la malla curricular con la cual contamos. Tenemos 5 módulos: funcionamiento del negocio, contrato de construcción y su ejecución, infraestructura pública, regulación especial en el sector inmobiliario y construcción, solución de controversias en materia de construcción. ¿Sí? Dentro de cada módulo, como ustedes podrán ver, se desarrollan cada uno de los cursos. En el primer módulo tenemos 3, en el segundo módulo 2, en el tercer módulo 4, con un nuevo curso a diferencia del año anterior, cuyo nombre es Regímenes Especiales de Proyectos. ¿Sí? Tenemos en el módulo 4, 4 cursos y en el módulo 5, 3 cursos. ¿Sí? Son la malla. Toda esta información detallada la tienen en el brochure que se los podemos proporcionar a través de nuestra asesora de ventas que está conectada el día de hoy en reunión, que aprovecho en presentar, la señorita Rosa Medina, que en breve en el chat también les estará escribiendo, dejándoles sus datos de correo electrónico y medios de comunicación para, en caso deseen más información, la pueda atender. Comentarles también que en nuestra plana docente está el doctor Humberto Arrece, Daniel Fernández, José Lama, Enrique Navarro, Richard Yaque, Carlos Núñez, Alonso Bueno, Eric Franco, cada uno con cargos importantes como gerentes, socios, presidentes, abogados consultores. El doctor, quien el día de hoy va a brindar la charla, Alex Campos, socio de Campos de Abogados en Infraestructura, magíster en Derecho por la New York University, Estados Unidos, y abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido presidente de la Sociedad Peruana del Derecho a la Construcción. Y también nos acompaña el doctor Ahmed Manyari, adjudicador de JRD y árbitro, consultor en infraestructuras y solución de controversias. ¿Sí? Tenemos también a la doctora María de Carmen Tobar, al doctor Luis Ruiz, y finalizamos con el doctor Gustavo Paredes. Y con nuestra nueva expositora en esta malla y en esta versión, la doctora Cita Aliguera, socio del estudio Echecopar. Ahora con la información general. Comentarles que nuestro cierre de inscripciones es este 25 de octubre. Estamos a aproximadamente un mes. El inicio de clases formal es el 27. El horario es de martes y jueves de 7 a 10, 3 horas diarias. Nuestra duración aproximadamente es 6 meses y tiene una inversión total de 13,000 nuevos soles. Cabe mencionar aquí que el financiamiento es sin intereses y que es evaluado de diferente manera por cada uno de los interesados, ¿sí?
El único requisito que pedimos es el grado académico de bachiller en Derecho, Ingeniería o carreras afines con el programa y una experiencia profesional mayor de 2 años relacionada al sector construcción. ¿Sí? Terminada aquí mi explicación, doy paso al doctor Alex Campos. Por favor, usted prosiga. Muchas gracias, Sharon. Voy a compartirles una pequeñísima presentación. Me han pedido que les comente algún tema. Y la verdad, después de pensarlo bastante y reflexionar con Amet y con los coordinadores del programa, queríamos tocar un tema que para mí el día de hoy puede ser el tema más desafiante en el derecho de la construcción, que es cómo generar valor en los proyectos de construcción, cómo generar valor en los proyectos de infraestructura. Y esto que puede parecer un poco, digámoslo así, subjetivo o tal vez teórico, tiene algunas implicancias, en realidad muchas implicancias prácticas que en el curso los vamos a, ¿no es cierto?, tocar a profundidad. Entonces, sirva esta excusa de tocar este tema de cómo generar valor en los proyectos. Muchos de ustedes, ¿no es cierto?, algunos abogados y no abogados, se preguntarán, oye, pero un abogado hablando de cómo generar proyectos de construcción, ¿cómo suena eso, no? Parece muchas veces que los abogados participamos más en etapas más tardías, donde hay que resolver controversias, pero en realidad los abogados tenemos mucho que aportar en la generación de valor, y todos en general, los que participamos de la gestión contractual, abogados y no abogados, tenemos mucho que aportar en la generación de valor, y eso es lo que les voy a intentar responder muy rápidamente en los siguientes breves minutos. Para comenzar con este tema, yo quiero, por favor, que hagamos una pequeña metáfora, ¿ok? Imaginemos, ¿no es cierto?, para llegar al final a responder la pregunta de cómo generamos valor en los proyectos, les pido, por favor, que hagamos una primera etapa, un primer paso, en el cual, ¿no es cierto?, veamos que un proyecto, un contrato de construcción para llevar adelante un proyecto, no es otra cosa que una mesa de 4 patas. En esta mesa, en esta metáfora de la mesa de 4 patas, tenemos que cada una de las patas corresponde a un elemento importante que es impactado, ¿no es cierto?, por ciertos riesgos. Esos 4 elementos que serían las 4 patas de la mesa serían el precio, la secuencia constructiva, el plazo y el alcance del proyecto. Y esos 4 patas generan un tablero que no es otra cosa que un equilibrio. Algunos llaman este concepto equilibrio económico financiero del contrato, que en realidad es la asignación de riesgos del proyecto que generan teóricamente una mesa de 4 patas que está nivelada. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos nosotros con esta metáfora es un pequeño ejemplo de, oye, un proyecto tiene 4 elementos, esos 4 elementos están en equilibrio, al menos teóricamente, y ese equilibrio del proyecto es la famosa asignación de riesgos. ¿Ok? ¿Cuál es el tema de la pérdida de valor? O sea, si esto está en equilibrio, supuestamente se firma un contrato, está en equilibrio, ¿por qué se pierde el valor? ¿Por qué hay pérdida de valor? O respondiendo lo mismo, ¿cómo generamos este valor? El punto es que en los proyectos de infraestructura, ¿no es cierto?, en los contratos de construcción, a diferencia de cuando yo voy a comprarme, por ejemplo, un mueble a la tienda, ¿no es cierto?, el contrato se agota, se perfecciona y se agota en un momento. Yo pago por el mueble y me llevo el mueble. Los riesgos están súper acotados, están súper restringidos, están súper limitados. En los proyectos de construcción no es así. En los proyectos de construcción los riesgos no están restringidos, están muy esparcidos, están
los proyectos están sujetos a muchos riesgos, y son estos riesgos, ¿no es cierto?, los que cristalizándose en eventos que generan impactos en el precio, el plazo, la secuencia constructiva o en el alcance, comienzan a generar esta pérdida de valor del proyecto. ¿Qué son pérdidas de valor? ¿No es cierto? Plazos que se extienden, alcances que se reducen, costos que se elevan. El valor del proyecto se va perdiendo en el camino. Y es la labor de quienes intervienen en el diseño del contrato, en la negociación del contrato, en la gestión contractual, en la prevención de las controversias, que no son otra cosa que pérdidas de valor. Todos aquellos agentes que participan en todas estas etapas, la misión que tienen es no solamente no dejar que se pierda valor, sino que incluso se agregue valor. ¿Ok? Y eso, en sus diferentes etapas, es lo que ustedes van a ver en nuestro programa. O sea, cómo entender, ¿no es cierto?, todo este ciclo del proyecto y entender y aplicar las herramientas, ¿no es cierto?, para evitar la pérdida de valor y más bien generar valor, es lo que vamos a tocar, es lo que vamos a hacer en el programa. Y yo, simplemente como excusa para esta conversación, yo los voy a resumir muy rápidamente. ¿Ok? Entonces, tenemos esta mesa de 4 patas y sabemos que esta mesa está en equilibrio, ¿no es cierto? Para profundizar en la metáfora del equilibrio, yo le he agregado una jarra de agua sobre el tablero. ¿Ok? Pero ojo, como está sujeta a riesgos, ¿no es cierto? Esto no es una mesa que se queda estática, no es una mesa que se queda paralizada, es una mesa que hay que moverla. Y quien mueve la mesa y quien carga la mesa y la mueve, digamos, en un trayecto de 100 metros, ¿no es cierto?, es el equipo de gestión contractual. Y el equipo de gestión contractual recibe un contrato, recibe un proyecto, un precio, un alcance, una secuencia constructiva, un plazo, intenta llevar en estos 100 metros de gestión contractual sin que el agua se derrame. Si yo llego al final de estos 100 metros con el tablero sin que se haya derramado agua, lo que vamos a decir es que el contrato se mantuvo en equilibrio. Y esa es la base de no solamente no perder valor, sino que agregarlo. Pero, siempre hay un pero, ¿no es cierto?, en esta búsqueda, ¿no es cierto?, de lograr este equilibrio contractual y llegar a los 100 metros sin que se haya derramado el agua, que es lo que genera valor. ¿Por qué genera valor? Porque el propietario recibe el proyecto para el cual, y lo pone, obviamente lo explota y lo pone en uso, propietario público o privado, pone en uso y explota la infraestructura por la cual ha pagado, con lo cual está generando el valor que le produce tener la infraestructura en el precio más o menos previsto y en el plazo más o menos previsto. Y por su parte, el contratista realiza la rentabilidad esperada por el proyecto. Y todos felices, ¿por qué? Porque hemos generado valor. ¿Ok? Si no llegamos a este punto, llegamos con controversias, con arbitrajes, con reclamos, con penalidades, con excesos de plazos y con discusiones, lo que hemos logrado es un proyecto no exitoso que ha perdido valor. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es tan complicado? ¿No es cierto? O sea, bueno, pues hay que cargar la mesa entre todos, ¿no? Propietarios, contratistas, subcontratistas, supervisores, pesimistas, PMOs, ¿no es cierto? Todos esos agentes, fácil, ¿no? Tenemos que cargar la mesa y llevarla a 100 metros. ¿Dónde está la dificultad? La dificultad que tenemos es que esta no es una pista de 100 metros planos. La dificultad es que esta es más bien una pista de obstáculos. Esto se parece mucho más a un desafío de obstáculos que a una carrera de 100 metros planos.
Esos obstáculos son los riesgos. Cuando los riesgos se cristalizan, dependiendo de las habilidades y dependiendo de las herramientas de quienes participamos en el proyecto, vamos perdiendo o ganando valor. Es una pista de obstáculos. Si no es fácil mantener el equilibrio de la mesa en esta pista de obstáculos. ¿Ok? ¿Por qué no es fácil? ¿Por qué no es fácil mantener, ¿no es cierto?, el equilibrio por los riesgos? ¿Qué circunstancias específicas, ¿no es cierto?, imponen los riesgos? Yo encuentro tres. Seguramente hay más, yo encuentro principalmente tres. La primera es el tiempo. Normalmente los proyectos de infraestructura, y mientras más grandes, más tiempo, se ejecutan en plazos más largos. Y mientras el contrato es más largo, más posibilidad de que un riesgo ocurra, se cristalice en un evento que produzca un impacto que las partes deban manejar de alguna forma. Entonces, ¿no es cierto? Mientras más tiempo dura, más eventos climáticos, más eventos sociales, más eventos financieros, más incrementos de precios, COVID, más cosas pueden ocurrir. A mayor tiempo, más probabilidad de que un riesgo se cristalice y impacte el proyecto. La segunda razón es un tema de sitio. Hay riesgos de sitio. A diferencia de una producción industrial, ¿no es cierto? Imaginemos que hacemos la producción de una televisores que se realiza en una planta, en un ambiente controlado y en serie, es decir, producen miles o millones de televisores en un ambiente controlado, ¿no es cierto? A diferencia de esta producción industrial, los proyectos de infraestructura se desarrollan en ambientes no controlados, ¿ok? Están abiertos a las primero, que no es un laboratorio, no es una fábrica, no es una institución industrial controlada, es un ambiente no controlado, es un sitio de trabajos. Y segundo, no se producen en serie. Uno puede pensar que las edificaciones se hacen en serie, pero eso no es correcto. Y además eso solamente aplicaría para ciertas edificaciones y nunca serían iguales, porque aunque estén una al costado de la otra, están sujetos, por ejemplo, ponen sujetos a suelos diferentes. Por ejemplo, probablemente por mencionar un riesgo de sitio. Entonces, ¿qué ocurre? Esto se parece más a intentar construir un prototipo en un ambiente no controlado, porque nunca un proyecto es igual a otro, y mientras más complejo sea el proyecto, más prototipo es. Y como todo prototipo, tiene un margen de ensayo y error. No es una producción industrial milimétrica y perfecta. Y el tercer elemento por el cual estos riesgos, ¿no es cierto?, se suelen cristalizar, es un fenómeno muy humano que se llama desalineación de intereses. ¿Qué ocurre en ese fenómeno de desalinear intereses? Cuando arrancamos y firmamos el contrato y abrimos una botella de champán porque hemos celebrado un gran contrato, en ese momento todos los riesgos están alineados y todos tienen un objetivo común. El objetivo común es el proyecto. Mientras los riesgos van ocurriendo y van impactando y las partes comienzan a discutir entre ellas quién soporta el riesgo, cómo se negoció la cláusula, si la cláusula favorece o no favorece, hay cláusulas ambiguas, cada uno toma una posición con respecto a la interpretación de la cláusula, hay cláusulas contradictorias, mayor razón para comenzar a confrontar. Cuando eso ocurre, los intereses se comienzan a desalinear. Las partes dejan de ver el proyecto como un proyecto de interés común y se convierte en un proyecto para salvar su interés personal. Yo hago esta broma con respecto al matrimonio, en el cual esto se parece mucho a un matrimonio es muy fácil desalinear intereses. Todos partimos de la idea del matrimonio y la familia como bien común, como objetivo común, pero todos los que estamos felizmente casados sabemos que es una constante, ¿no es cierto? Es un constante esfuerzo de todos los días de mantener ese proyecto común como proyecto común. Es muy fácil comenzar a pensar en mis intereses particulares, exactamente igual
es con todos los agentes del proyecto, propietarios, subcontratistas, proveedores, contratistas, supervisores, EPCMistas, PMOistas, todos los istas que podamos, eso ocurre. Es un fenómeno natural y mientras más complejo sea el proyecto, mientras más impactos tenga, mientras más tiempo demore, los intereses se van desalineando, se desalineando. ¿Cómo evitamos que los intereses se comiencen a desalinear y los volvemos a reconducir? Imagínense la metáfora de las 4 patas, ¿no? Si cada parte, si cada persona, cada miembro del proyecto, ¿no es cierto?, toma una pata y comienza a correr en una dirección diferente, evidentemente el proyecto se va a desequilibrar, la mesa se va a caer, la jarra de agua se va a derramar. ¿Cómo evitamos eso? Es justamente las herramientas para hacerlo, es justamente lo que vamos, ¿no es cierto?, a discutir a lo largo del programa. Les adelanto que esto evidentemente tiene sus visiones y sus perspectivas. ¿Ok? Esa es, ¿no es cierto? Diferentes profesionales tenemos diferentes perspectivas sobre cómo aplicar diferentes herramientas. Yo simplemente, como excusa, les voy a dar mi perspectiva el día de hoy, pero queda claro que no es ni lejanamente la única ni lejanamente la más conveniente. Es solamente mi percepción sobre cómo usar estas herramientas. ¿Ok? Entonces, ¿no es cierto? Oye, Alex, ¿no es cierto? Si tenemos este proyecto con tantos desafíos, el día de hoy, ¿cómo debemos llevar adelante el proyecto? Ya, en el día de hoy, en la situación en la que nos encontramos con la experiencia que tenemos y después de tanto ensayo y error, yo soy un convencido de que para, ¿no es cierto?, que esto funcione y que sea un esfuerzo realmente que genere valor y no lo reduzca, tenemos que tener un enfoque colaborativo. ¿Ok? En otras palabras, el gran desafío de mantener alineados los intereses de todas las partes del proyecto pensando en el interés común del proyecto, solamente se puede hacer, en mi perspectiva, en un entorno colaborativo. Estoy absolutamente consciente que esto que les acabo de decir es controversial. Hay mucha gente que piensa de que los entornos colaborativos son poéticos e irrealizables. ¿Ok? Yo soy un convencido de que son realizables y son prácticos y son temáticos. Nota a pie de página, algunos hablan de entorno colaborativo, otros hablan de gestión colaborativa, otros hablan de contrato colaborativo. Hay algunas diferencias entre estos conceptos, pero sí, quedémonos nomás el día de hoy por simplificar, en entorno colaborativo. Es decir, que generemos un ecosistema del proyecto que sea colaborativo. Los elementos de este ecosistema tienen que ser colaborativos. ¿Cuáles son esos elementos? Los vamos a tocar muy rápidamente en los siguientes minutos. Ok, entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es, ¿no es cierto?, vamos a atacar este famoso fenómeno del efecto de nieve, que es, ¿no es cierto?, mientras más confrontemos, más se produce la pérdida, más grande es la bola de nieve, más difícil es atacar, ¿no es cierto?, y mitigar, y al final nadie detiene la bola de nieve, y al final la bola de nieve termina frustrando el proyecto y lo único que hacemos es irnos a arbitraje a dividirnos la pérdida, a discutir quién es responsable por la pérdida, pero nos estamos finalmente en arbitraje asignando entre las partes una pérdida. Perdemos de vista, ¿no es cierto?, este famoso juego del blame game. El blame game es como estamos echándonos la culpa, que además es un blame game, ¿no es cierto?, circular, porque yo digo, oye, anoto un evento y notifico de que va a haber un impacto, mi contraparte me dice no, porque no te corresponde de acuerdo al contrato, como nadie se dedica a mitigar, esa bola de nieve sigue rodando cada día más grande, mientras más grande, ¿no es cierto?, más difícil nos ponemos de acuerdo. Entonces cuando vuelvo a insistir con el reclamo, ya no es un reclamo por el monto original, es un reclamo reloaded,
porque nadie lo mitigó por la misma razón que me negaron la primera vez, me lo vuelven a negar y me genera un conflicto. Y llegué rápidamente al conflicto, ¿ok? A la pérdida de valor. ¿Ok? Esto se produce, entre otras razones, y es un principio básico del enfoque colaborativo, es que en realidad el proyecto es uno solo. Contractualmente hablando, para efectos contractuales, para efectos de relaciones contractuales, lo más usual es comenzar a dividir esto que yo llamo la composición química del proyecto de infraestructura, comenzarlo a dividir en contratos independientes, ¿no es cierto? ¿No es cierto? El propietario contrata el diseño, ¿no es cierto?, por un lado, y el diseño subcontrata los estudios, ¿no? El propietario contrata con otro contrato independiente a la gerencia de supervisión, PMO, EPCMista, etcétera. Por otro lado, contrata al ejecutor, que a su vez tiene un subcontratista y sus proveedores, y por otro lado hay otros equipos importantes que el propietario adquiere, ¿cierto?, independientemente. Ya, todo esto es un solo proyecto. Y si se fijan bien, esta división en contratos bilaterales es artificial. Es súper conveniente y súper práctica en los términos jurídicos, porque los contratos multipartes son mucho más complejos, es mucho más fácil. Es como tener ¿no es cierto? A los que les gusta la WWE, ¿no es cierto? Una cosa es tener una batalla, una pelea con una sola persona, y otra cosa es cuando entran los demás y todos se pelean entre todos. O sea, los contratos multiparte son mucho más complejos. Entonces se hace esa división. Pero ¿cuál es el problema de esa división? Primero, la división. Primer problema, la división es artificial. Segundo problema, el valor se genera en toda la cadena, en toda la composición química. Hay cierta información que tiene el diseñador, ¿no es cierto?, que no la tiene el proveedor y que es importante, información del proveedor que no tiene el diseñador y es importante para el diseño. La única forma de generar realmente valor en los proyectos es encontrar un hilo conductor de interés común. Y eso, evidentemente, es muy difícil de hacer si yo compartimentizo contratos. Porque al dividir los contratos, hacer compartimentos contractuales, incentivo, ¿no es cierto?, el enfoque bilateral confrontacional. Mi ganancia es tu pérdida y tu pérdida es mi ganancia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo evitamos que ese blame game ocurra? En el nuevo paradigma colaborativo se parte de que el norte siempre es lo mejor para el proyecto, se privilegia siempre la conducta de buena fe, se enfoca siempre en prevenir y mitigar antes de asignar impactos. Se hace una gestión integral y conjunta de todos los riesgos a lo largo de todo el proyecto. Se crea un sistema en toda la línea del proyecto, en toda la composición química del proyecto para compartir beneficios generados en toda la composición química del proyecto y evidentemente esto debe ser liderado. Eso debe ser liderado por los propietarios, en caso del Estado por las entidades públicas. Es muy difícil generar enfoques colaborativos desde el contratista. Comenzando que el que diseña contractualmente el famoso Project Delivery System, cómo se va a atacar y cómo se va a llevar adelante el proyecto, es el propietario. Solamente para ir tocando algunos ejemplos prácticos, algunos efectos prácticos, algunas herramientas prácticas, ¿no es cierto?, de este enfoque colaborativo, porque el enfoque colaborativo evidentemente es una teoría que tiene que plasmarse en herramientas específicas. ¿Ok? ¿Cuáles son esas herramientas? Yo solamente he puesto 5, pero hay muchísimas más. Y he puesto 5 porque son las más que están en moda. Esto es trending topic el día de hoy en el derecho de la construcción, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Los famosos modelos contractuales colaborativos, qué es colaborativo y qué no, ahorita lo vamos a comentar. ¿No es cierto? Tener un equipo de gestión contractual, y no solamente el texto, sino tener un equipo, o sea, las personas
con enfoque con filosofía colaborativa, alertas tempranas, el profuso uso del BIM y lo que está súper de moda el día de hoy, la Junta de Resolución de Disputas o DAPS. Son solamente 100. Estas herramientas las vamos a tocar en el programa a profundidad. No son las únicas, ¿ok? No son las únicas, pero son las más, que están más de tendencia, digamos, el día de hoy, con lo cual lo vamos a desarrollar en el programa. Entonces, la pregunta del millón. Imagínense que ustedes vienen, ¿no es cierto? Y me dicen, oye, Ale, yo acá tengo un contrato, modelo contractual, un FIDIC, ¿no es cierto? Peruanizado o tailor-made, ¿no es cierto? Modificado, o un NEC modificado, como por ejemplo los NEC que utiliza la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios o las escuelas del Bicentenario, ¿no es cierto? O un contrato tailor-made, es un contrato que utiliza corporativamente de construcción, que utiliza corporativamente de empresa. Yo tengo este modelo, yo tengo este contrato, Alex. ¿Cómo sé si es colaborativo o no? ¿O cómo sé cuán colaborativo es? Y yo propongo un pequeño test, ¿ok? Yo he encontrado 5 factores, vamos a, digamos, solamente como ejercicio, vamos a asignarle, no sé, pues del 1 al 5, ¿no es cierto?, en puntaje, y si llegamos pues a 25, ¿no es cierto?, es un súper colaborativo, recontra colaborativo, y si es un 1 es recontra confrontación. ¿Cuáles son estos 5 factores que deben analizarse en todo contrato para ver si es colaborativo o no? La primera forma es cómo se distribuye el valor agregado. Si el objetivo es generar valor, ese valor cómo se distribuye en toda la cadena, en esta composición química, ¿no es cierto?, del proyecto. ¿Cómo se distribuye? ¿Se queda en una sola parte? ¿Se queda en varias? ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo se alinean los incentivos para que esto se distribuya de tal forma que todos tengan incentivos para generar valor? B, ¿qué tan bien o mal está solucionado el problema de la simetría informativa? ¿Cuál es el problema de la simetría informativa? El problema de la simetría informativa es muy sencillo. El que tiene que tomar las decisiones en el proyecto normalmente es el propietario. ¿Por qué? Porque es el propietario, no porque es su proyecto. Quien puede definir el alcance, redefinirlo, modificarlo, aprobar las órdenes de cambio, etcétera, es el propietario. Sin embargo, es el que menos información tiene. Porque la experiencia, ¿no es cierto?, la tiene el contratista, ¿no es cierto? El que está en el lugar, en el sitio de los trabajos permanentemente en el día a día es el contratista. Entonces, hay una simetría informativa, hay una paradoja. El que tiene que tomar la decisión, tiene menos información. ¿Cómo se traslada esa información? ¿Cómo se soluciona ese problema de la simetría informativa? Es algo que el contrato debe abordar. ¿Okay? ¿Qué también aborda este problema? Lo hace más colaborativo o menos colaborativo. La colaboración está basada en la confianza. Sin confianza no puede haber colaboración. Y la confianza está basada en información. Sin información no hay confianza. La información sin confianza es fe. Los proyectos no deberían hacerse por fe. Los proyectos deberían hacerse por confianza. Tercero, el contrato que tengo. Sí, el contrato que tengo, el contrato que ustedes me están enseñando. Oye, Alex, quiero ver qué tan colaborativo es mi contrato. Es un contrato que está diseñado por abogados, para ser leído por abogados, de tal forma que el gerente de proyecto lo recibe, lo guarda en su cajón y reza para no tener que sacarlo nunca, pero si lo tiene que sacar y leerlo es porque hay un problema. O es un contrato que está diseñado para ser una caja de herramientas. Es un contrato que está diseñado para estar sobre el escritorio del gerente del proyecto, subrayado, con notas, con procesos, con protocolos, con flujogramas. ¿Ok? Si este es un kit de herramientas, es un contrato colaborativo. Si es un contrato que está diseñado para que ojalá nadie lo lea, nadie lo tenga que leer, es un contrato confrontacional. D, adecuada asignación de riesgos. Adecuada asignación de riesgos.
Eso no lo tengo que, digamos, definir mucho. Evidentemente hay que asignar el riesgo eficientemente en lugar de utilizar el peso de mi palanca de negociación que tengo en cada uno de los contratos para arrimarle, ¿no es cierto?, el riesgo a mi contraparte, aunque sea ineficiente. Y cómo manejo mi sistema, porque es un sistema, no es una cláusula, no es un mecanismo, no es una estipulación, no, es un sistema. ¿Cómo manejo mis sistemas, mi sistema, compuesto por mecanismos, de prevención de disputas? Y ojo, que subrayo la palabra prevención. No he utilizado la palabra solución de disputas. ¿Ok? He generado he puesto especial énfasis en la parte de la prevención. Normalmente la solución de una disputa ya implica una cierta pérdida de valor, por más rápida que la haga. Realmente donde se genera valor es previniendo la disputa, no solucionándola rápidamente. Evidentemente, solucionarla rápidamente es mucho mejor que solucionarla tardíamente, pero mucho mejor que solucionarla tempranamente es evitar que ocurra. Y los contratos colaborativos tienen que tener un enfoque claro en intentar, en la medida de lo posible, prevenir las disputas. No solucionarlas, prevenirlas. Para terminar, con esto termino. Todo eso que les acabo de decir en la práctica, y esto obviamente es una clasificación mía, he agarrado todos los proyectos y contratos que se suelen hacer en el Perú, los más usados, y los he metido, ¿no es cierto?, a este colaboratómetro, y me sale esto, ¿ok? Oye, nadie le sorprenderá, ¿no es cierto?, que abajo, en lo rojito, en lo más confrontacional, en lo más adversarial, está la obra pública peruana. El Código de Obra Pública Peruana es lo más confrontacional que pueda haber. Si ustedes agarran los 5 factores que los acabo de decir, jala en todos los jala. Evidentemente es un esquema confrontacional. En ámbar, que ya estamos entrando al terreno de lo que ya podría considerarse algo colaborativo, están los FIDIC, están los G2G, que han sido utilizados, ¿no es cierto?, en el caso, por ejemplo, de la regulación con cambios, el NEC 3, TM significa tailor made porque está muy modificado, y el de los Juegos Panamericanos, ¿no es cierto?, es un poquito más colaborativo que el de la ARC, ¿ok? Ya entrando al esquema colaborativo, los que sí tienen enfoque colaborativo, ya entramos en aquellos contratos que piensan el proyecto como proyecto. El proyecto como todo conjunto, contratos que ya piensan en todo la composición química del proyecto. Están los NEC, que tienen la cláusula X12, que es la cláusula colaborativa, en otras palabras, los NEC sin X12 no son colaborativos, los NEC con X12 son colaborativos, y ahí comienzo a hablar de los famosos proyectos de alianza, o marco. También comienzo a hablar de los proyectos de los IPD, los Integrated Project Delivery, que son, digamos, ya, su misma palabra dice integrados, y el FIC, que es un contrato de alianza. Fíjense en las palabras, ¿no? Alianza, framework, integrado, todos estos lo que hacen es comenzar a pensar el proyecto como un todo, y no solamente en las partes compartimentizadas. Seguramente alguno me preguntará, oye Alex, ¿aquí dónde están los nuevos contratos que ha sacado, ¿no es cierto?, el PIP Escuelas del Bicentenario, que son los NET 4C con la cláusula de participación temprana del contratista? Eso está en la frontera, porque ya participación temprana del contratista ya es un elemento más colaborativo, porque fíjese de nuevo, se comienza a pensar en el proyecto más como un todo que por compartimentos. Eso estaría en el límite entre lo ámbar y lo verde. Volviendo donde comencé, ¿no es cierto? ¿Es posible hablar de generación de valor en los proyectos de construcción? Sí. ¿Es usual? No, es un desafío.
Normalmente nuestra visión como abogados y como gestores contractuales y como ingenieros que participan en el desarrollo del proyecto es que más bien entramos a asignar la pérdida de valor, ¿ok? Sin embargo, y esto es súper importante, es posible tener un enfoque diferente. Lo que vamos a ver en el programa es este tema y muchos otros más, pero siempre en el mismo norte, siempre entender el negocio, entender la industria, entender los aspectos para comenzar a tener una visión instrumental, funcional, herramientas, que es lo que buscamos en el programa. Generar una discusión donde estas herramientas y estos enfoques, que como les repetía, es mi enfoque, no necesariamente compartido por los demás profesores, pero es una ocasión para discutirlo. Es un gran desafío, nadie dice que sea fácil, pero necesitamos gente como ustedes capaces de aceptar este reto y desafiarnos a generar valor en los proyectos. Gracias, Sharon. Muchísimas gracias por la excelente ponencia, profesor Alex. Continuamos entonces con la ronda de preguntas. Estimados participantes, los invitamos a seguir haciéndonos llegar sus consultas a través del chat. Asimismo, les agradeceremos responder la encuesta compartida ahí mismo. Vamos a esperar a ver si los participantes tienen algunas preguntas que nos pueden hacer llegar por el chat. A ver, hay una pregunta que me ha llegado al interno. Se trata sobre el desarrollo del curso que dicta. ¿Se realizarán casos prácticos y de qué tipo? Excelente pregunta. Primero, hay en toda la malla, hay, ¿no es cierto?, la intención de hacer que esto sea un curso práctico. Evidentemente, tenemos que nivelar, compartir la teoría. Vamos a comenzar con un curso seguramente más de industria, más generales, pero al final, durante todo el transcurso, vamos a ir compartiendo casos prácticos. Le pido por favor a Ahmed que me ayude con algunos casos, ejemplos de lo que podemos hacer, ¿no es cierto?, en este enfoque pragmático. Sí, en efecto. Muchas gracias, Alex. El programa está diseñado, van a ver que más adelante vamos a hacer un comentario adicional sobre esto, pero está diseñado para que la primera parte es un poco más teórica, un poco más de armar las bases, los cimientos del derecho de la construcción. Y en esa lógica, la prioridad va a estar en detallar algunos conceptos con algunos ejemplos prácticos. Desde la mitad del curso, los elementos de cada uno de los cursos son eminentemente prácticos. Pongo un ejemplo: regímenes especiales, aplicación de G2G, integración de NEC, PIDIC a nuestra experiencia específica, y esto va acompañado básicamente de un enfoque práctico. Además, en la parte final se va a tener un taller integrador. El taller integrador son 3 sesiones. Y el taller integrador además tiene varias dinámicas, no solo de integrar los conceptos, sino de desarrollar otro tipo de habilidades, algo que nosotros necesitamos como actores, como agentes que están en proyectos, siendo ingenieros, abogados, administradores, es analizar el estado de las cosas, analizar el contrato, analizar el proyecto para resolver problemas. Entonces, con el bagaje de conocimiento, de ideas que generan los primeros cursos, el taller está pensado básicamente para desarrollar esa parte práctica. De ese modo van a notar que de modo gradual se va incrementando la vinculación práctica hasta que al final se tiene un taller específico evidentemente práctico. Eso. Solamente para agregar
a lo que acaba de explicar Ahmed. Normalmente, quienes participamos, el talento, el skill, la habilidad de la creatividad es una habilidad que no está normalmente asociada ni a los abogados, mucho menos, ni tampoco a los gestores contractuales. Sin embargo, nosotros consideramos que es una habilidad básica, ¿no es cierto? Y se van a dar cuenta que para tener esta creatividad, para buscar soluciones fuera de la caja, lo que se necesita es tener herramientas. Y esas herramientas parten necesariamente por conceptos. Entonces vamos en ese orden, como comentaba Ahmed. Vamos primero con los conceptos, con esos conceptos hasta que adquirimos las herramientas, y una vez que tenemos las herramientas, las comenzamos a aplicar en casos concretos, en la realidad. Y el programa busca desafiarlos permanentemente a todos ustedes de buscar esas herramientas y evidentemente esa creatividad. Muchas gracias por la Muchas explicación tan gracias, detallada. profesor. Sí, me han hecho llegar un par de preguntas relacionadas al tema académico administrativo. No sé si Sharon nos pueda ayudar. Me preguntan cómo se lleva a cabo el proceso de admisión. Listo, les comento, es sumamente sencillo, para eso está la asesora de ventas que nos acompaña el día de hoy en la reunión, la señorita Rosa Medina. Postulan con ella les va a orientar a través de un link, llenan su información, cargan información importante, es un jefe académico quien evalúa el CV y si el participante cumple o no con el perfil y requisitos, y automáticamente se les admite para luego invitarlos a pagar el monto significativo de la matrícula. Como les digo, en todo este proceso no están solos, los acompaña la asesora de ventas y en el camino ella incluso los apoya con varios de esos procesos. A ver, tengo otra pregunta de Yanina Meléndez. Buenos días. Entiendo que en el curso se verán regímenes especiales como NEC. ¿No se verá nada de ley de contrataciones del Estado? Primero, evidentemente el régimen de obra pública es extremadamente relevante para el derecho de la construcción, tocamos ambos, ¿ok? En aquellos cursos, ¿no es cierto?, que son más generales, digamos, nos cuidamos mucho de cuando vamos analizando cada uno de los elementos, por ejemplo, el contrato, el precio, el plazo, la secuencia constructiva, el alcance, hacemos evidentemente el contrapunto porque hay fenómenos que son diferentes. Si se ve, la idea, dicho sea de paso, es primero aprender la teoría general. Hay una teoría de derecho a la construcción general, ¿ok? Eso hay que aprenderlo, sí o sí, y eso no tiene que ver con que la obra sea privada o pública. Hay una teoría general de cómo funcionan las cosas, cómo se genera valor, qué es colaborativo, qué es confrontacional, cuáles son las herramientas, cómo se utilizan. ¿Cuáles de estas herramientas están en la obra pública? Evidentemente lo discutiremos a profundidad. Pero es un régimen especial. Hay que aprender primero y en mucho, les comento, hay que desaprender. Yo personalmente en mi proceso, ¿no es cierto?, de interesarme por el derecho de la construcción, teniendo mis primeras experiencias en obra pública, les confieso que he tenido que desaprender mucho para luego aprender. Pero ese procedimiento de desaprender para aprender es súper rico, es súper interesante. Es desafiante, evidentemente, porque rompe paradigmas, pero sí hay que hacerlo. Muchas gracias, profesor Alex. Humberto Corales nos pregunta, disculpe, respecto a la información, ¿es diplomado, maestría y cuál es el proceso de evaluación? ¿Quiere saber? Sí, ahí comentar que somos un programa de especialización como tal y así estamos inscritos en SUNEDU, programa de especialización en Derecho de la Construcción que se brinda en sociedad con la Sociedad Peruana de Construcción y la Universidad del Pacífico. La documentación también sale como tal,
como programa de especialización que consta de 138 horas con 46 sesiones. Creo que eran 2 preguntas en una. La otra es, ¿me ayudas, por favor? Sí, quería saber el proceso de evaluación. ¿Se refiere a la evaluación por curso o a la evaluación para postular al programa? ¿Podría, por favor, hacer la precisión al participante que realizó la consulta? Bueno, en todo caso respondo las dos. Si es evaluación para postular al programa, como lo mencioné antes, el participante adjunta documentación que es posteriormente evaluada por un jefe académico. Y si es el tema de la evaluación dentro del programa, cada profesor evalúa con una metodología distinta, con una libertad de cátedra distinta. Por ejemplo, por citar ejemplos, el doctor Alex Campos podría evaluar con un examen y un trabajo final, y el doctor Ahmed Manyari de repente con un taller práctico y asistencia. Por lo que cada curso, conforme se vaya desarrollando, la evaluación es distinta, porque está especializado por curso. Damos pase a la siguiente consulta, por favor. Veo que hay más en el chat. Bueno, la última consulta antes de que el profesor Ahmed nos dé unos últimos alcances. Tani Guamaní nos pregunta, en la malla no vi mucho sobre gestión contractual. ¿Se tocará algo sobre gestión contractual? Eso lo puedo contestar yo. De hecho, que me dedico bastante a la gestión contractual. La gestión contractual es un fenómeno transversal, ¿ok? Lo que uno tiene que aprender, tiene que tener una excelente teoría, evidentemente, tiene que tener una excelente teoría sobre asignación de riesgos, tiene que entender cómo funcionan ciertas herramientas y las herramientas que son las que te da el contrato, la ley, tu propia experiencia, porque no todo está en el contrato, y ahí viene el componente de pensar fuera de la caja. Todo eso genera una gestión contractual. La gestión contractual no es solamente cómo se ejecuta un contrato. La gestión contractual es cómo diseño yo un contrato para que tenga procedimientos, procesos, flujos, flujogramas, ¿no es cierto? Y herramientas capaces de hacer una buena gestión contractual. Y en la etapa, evidentemente, de ejecución contractual, como esas herramientas las aplico. Yo no puedo ver el fenómeno de la gestión contractual aislado solamente de la ejecución, porque lo que estoy recibiendo es un kit de herramientas que de repente no me sirve. ¿Cómo se entiende eso? Lo discutimos a través de todo el programa. Hay que aprender la teoría. Muchas estrategias de gestión contractual, uno las aprende, por ejemplo, en solución de conflictos, en solución de controversias. ¿Por qué? Porque son lecciones aprendidas. Entonces, nosotros lo vemos, es súper importante la gestión contractual, y nosotros lo vemos como un fenómeno transversal al programa. Ok, me parece que el profesor Ahmed tiene una última información que alcanzarnos. Sí, correcto, muchas gracias. Solo voy a hacer algunos comentarios en relación a la estructura, porque veo que hay varias preguntas que están vinculadas a la malla curricular. Como lo que tenemos como perspectiva es que en este caso existen elementos transversales que se van a trabajar en este programa. Los elementos transversales justamente son los que Alex ha desarrollado en su exposición. Ahora bien, definitivamente para hacer un proceso educativo, formativo, de acceso al derecho de la construcción, hemos elegido módulos. El primer módulo, como podrán apreciar, está vinculado, el primer curso en específico, a una introducción general, una visión integral de lo que es el derecho a la construcción. A continuación, ustedes tendrán, desde un punto de vista técnico, económico, de gestión, tópicos vinculados a las herramientas de gestión de proyectos de construcción.
Otro enfoque estará vinculado más a la parte financiera de los proyectos. Antes, cuando uno va a un contrato, cuando uno ejecuta, incluso cuando uno potencialmente se enfrenta a una situación de controversia. Cada uno de estos momentos tiene una manera de enfocar o una manera de desarrollar la proyección financiera que tiene el proyecto. Y a continuación vamos aterrizando algunos elementos del derecho de la construcción, y eso está en el módulo siguiente, en el módulo 2, el contrato de construcción y su ejecución. Y definitivamente el primer bloque son los principales elementos del derecho de la construcción y de cualquier proyecto en realidad. Uno va al PMBOK, por ejemplo, va a encontrar estos conocimientos, estos riesgos, estas restricciones como los elementos principales. Pues bien, eso tiene una vinculación con lo que también encontramos en el derecho de la construcción. Precio, plazo, tiempo y secuencia constructiva. Nótese además que esto, hasta este momento no estamos hablando de contrato de obra pública, FIDIC, NEC. Estamos yendo al marco general. Definitivamente vamos a desarrollar con modelos de contratos de ingeniería y construcción. Algo se dirá de, claro, qué elementos tiene el contrato FIDIC, algo se dirá cuáles son las características del contrato de obra pública, etc. Y a continuación, sí, en el módulo 3 vamos a profundizar lo que llamamos infraestructura pública. Y lo que hemos querido es no solo tener un tratamiento desde un enfoque, sino desde varios enfoques. Por eso es que van a encontrar aspectos legales, contractuales, elementos vinculados a lo que un abogado con expertise en derecho de la construcción puede compartir, pero también existen aspectos técnicos de la obra pública que se integran, a veces entra en conflicto, pero que bajo la lógica de este módulo busca integrar conocimientos, dar herramientas, caja de herramientas. No olviden que es uno de los conceptos que manejamos. Definitivamente las asociaciones público-privadas y obras por impuestos, y además recordarán que hace poco existe una política nueva de impulso a este tipo de herramientas también de gestión o de producción de infraestructura pública. Pues bien, va a haber un curso también para esto. Y este nuevo curso de regímenes especiales, que es bastante práctico, que lo que busca es aterrizar lo que ya venimos haciendo para mejorar la práctica de nuestros procesos de integración, ejecución, reflexión de G2Gs, PIP, uso de contratos estandarizados como FIDIC y NIC. Luego van a encontrar en el módulo 4 lo que es la regulación especial ya del sector inmobiliario y construcción, y vamos a ver algunos cursos específicos. Uno muy especializado de proyectos inmobiliarios y desarrollo urbano, otro de licencias y permisos vinculado también a lo anterior, aspectos tributarios, el régimen laboral especial y de seguridad vinculado a obra. Y finalmente vamos a desarrollar en el módulo 5 diversos mecanismos, ideas y sobre todo enfoques. Les adelanto que uno de los enfoques que se busca desarrollar es el enfoque preventivo para solucionar o evitar controversias. Definitivamente en esta parte van a encontrar, por ejemplo, los dispute board, las JRDs, arbitraje tiene su propio curso y finalmente taller de casos prácticos que integran el todo. Están puestos en el módulo 5, pero básicamente reflexionan respecto del todo. Y esa es la estructura del programa. Definitivamente se requieren mayor explicación. El área de la UP y la sociedad está a disposición para absolver estas dudas. Muchas gracias, profesor Ahmed. Muchas gracias nuevamente, Sharon, y al expositor Alex Campos por su participación, por el tiempo y la atención a las consultas. Muchas gracias también a las personas que se han conectado. Aquellos que no han podido llenar la encuesta, les agradecemos realizarla en estos momentos. Les dejaremos nuevamente el link de la encuesta en el chat y la información de la asesora comercial para que puedan contactarlo en caso de que deseen mayor información sobre nuestro programa. Eso sería todo. Que tengan una feliz noche y hasta luego. Gracias. Los esperamos. Gracias Nos vemos pronto en el también, Ahmed. programa. Gracias, profesor. Los esperamos. Así es. Ya se dejó los datos de la asesora comercial, por favor, para quienes están pidiendo el link.
Sí, comuníquense con ella, quien gustosa los atenderá. Nuevamente, muchas gracias, Ahmed, muchas gracias, doctor Alex. Estamos en comunicación. Muy pronto nos veremos. Gracias con todos. Muy buenas noches.